Buenas noches. Sí, sí, señora. Buenas noches, señora. Bueno, muchas gracias. Listo, profe, puede dar inicio. Profe, si quiere, damos inicio para ver si podemos. Ya son las 7 en punto y hay que, pues, yo soy una de las que digo que hay que enseñar a que todos seamos puntuales y sobre todo responsables y comprometidos para, en este caso, pues, bueno, para con el curso, ¿no? Entonces, muy buenas noches, estimados estudiantes. Ya está grabando, ¿cierto, profe? No. Sí, ese señor ya lo puse a grabar. Bueno, listo, muy bien. Voy a poner la cámara porque es importante también de pronto para aquellos que no me distinguen. Mi nombre es Carolina Rueda Arteaga. Estoy ubicada en la sede de la UDR Barranca Bermeja. Pues tengo ahorita pues a cargo, claro que ya llevo varios periodos con este curso de bioquímica vegetal y pues de verdad motivarlos a que aprovechen al máximo todo este tipo de temáticas que son importantes para que profundicen como agrónomos. En este caso, recuerden que del momento que ustedes toman la decisión de ingresar a una universidad y estudiar una carrera, ya siéntanse profesionales. Entonces es importante que todo el conocimiento que ustedes adquieran les permita enriquecerse cada día más, tanto como personas, o sea, a nivel personal como profesionales. Entonces, vamos a dar inicio hoy con uno de las temáticas que venimos trabajando y que inclusive vamos a trabajar durante todo este periodo en este curso de bioquímica acerca, pues hoy la temática es sobre lípidos. Entonces, voy a empezar a compartir. Me van a disculpar, aquí vamos a... Ya, voy a apagar un momentico la cámara, no sé si se ve bien. De pronto. Sí, profe, se está viendo. Sí, profe, está bien. Toca que le dé pantalla completa. Bueno, sí, señor, ya un segundo. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es acerca sobre los lípidos. Traje estas gráficas para recordar acerca de que nosotros estuvimos en la primera tarea, se hizo un mapa conceptual en donde uno de las temáticas, de lo que se trabajó dentro de las biomoléculas fue acerca de los lípidos, ¿cierto? Como biomoléculas orgánicas. En este caso, pues, aquí traigo la subdivisión de estas biomoléculas que hablamos de inorgánicas, que hacen referencia al agua, los gases, las sales minerales, y a las orgánicas, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que es lo que podemos observar aquí acerca de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces, recordemos la definición de biomoléculas, que pues realmente es una definición muy sencilla y clara, que son moléculas que constituyen a los seres vivos y se clasifican en dos grandes bloques, que es lo que les estoy mostrando aquí en la gráfica, que son inorgánicas y orgánicas, que hoy profundizamos o estamos profundizando acerca de estas orgánicas. Bueno, entonces el siguiente sería lo de lípidos. Entonces aquí tenemos este concepto de lípidos, que son biomoléculas orgánicas, haciendo referencia a lo que les expliqué anteriormente, formadas, estos lípidos se forman por carbono e hidrógeno y en porcentajes mucho más bajos por oxígeno. Además, también hay unas que se pueden, lípidos que podemos encontrar o pueden contener el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Bueno. Perdón, bueno, son insolubles en agua y solubles, como vemos en esta gráfica, quiere decir que son disolventes orgánicos como el éter y el benceno. Además de eso, están formados por glicerol, que
hacemos referencia al alcohol, ácidos grasos o derivados de ellos, lo que les da una característica pues muy notoria para que sean en el cual se convierten en compuestos no polares. ¿Qué quiere decir? Que no son atraídos por el agua. Entonces aquí está nomás la gráfica cuando son aceites insolubles y cuando observamos también que son solubles que están en el agua. Recuerdo cuáles son las ¿Perdón? ¿Alguien está hablando? Bueno, gracias, muy amable. Listo. Bueno, lo que hablamos anteriormente, recuerde que son biomoléculas orgánicas de consistencia oleosa o aceitosa. Cuando hacemos referencia a oleosa o aceitosa, podemos tener como un ejemplo, puede ser a la mantequilla. O aceitosa, pues las damas que utilizamos el bálsamo de un labial. Ahí hacemos referencia a ese tipo de consistencia, ¿no? Además de esto, estos lípidos están formados principalmente, lo que hablamos anteriormente, por un carbono, hidrógeno y oxígeno. Además de esto, pues tienen, también son conocidos como triglicéridos. Cuando hablamos de triglicéridos, pues estuve buscando en literatura, hablamos de tri, que quiere decir 3, y glicérido, que está compuesto por glicerina o glicerol. Entonces, es bueno que ustedes tengan claro eso, estimados estudiantes, la importancia o de cuál es la consistencia de este tipo de lípidos, ¿no? O perdón, de los lípidos, y que están formados principalmente por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Bueno. En cuanto a las funciones, hay varios significados, varios conceptos también que las traje en esta diapositiva porque me parecieron muy interesantes. Sabemos que los lípidos, la función principal, ellos se encargan de reservar la energía a largo plazo, ¿no? También es el principal componente de una membrana celular. A nivel de importancia celular, también son componentes esenciales de las células vegetales, participando en la formación de las membranas y sobre todo ellas se encargan de almacenar energía. En cuanto a la diversidad, existen diversos tipos de lípidos. Cada lípido puede tener unas estructuras, además de eso, una función específica en las plantas. Recuerde que bioquímica vegetal también tenemos que centrarlo más que todo, es todo lo referente a las plantas, ¿no? Entonces también traje esta connotación acerca de los lípidos, la importancia que tienen las plantas. Entonces, en este caso, los lípidos son componentes estructurales esenciales de las membranas celulares. Ellas se encargan de regular el transporte de sustancias y mantienen la integridad celular. Además de eso, actúan como reserva energética para liberando energía cuando es necesario, tanto para el crecimiento y sobre todo para el desarrollo de estas plantas. También desempeñan funciones de señalización y regulación. O sea, ellas influyen, o el lípidos influyen en procesos como la respuesta al estrés y la producción. Como hablamos del estrés acerca de las plantas, yo traje también y veo que hay alguien que aparece como Elizabeth Roja está solicitando el control de negar. Ya. Lípidos y estrés vegetal. Entonces, cuando hablamos de los lípidos, ellas juegan un papel importante en la respuesta de las plantas a la sequía y la salinidad. También dice que las plantas modifican su composición lipídica para las condiciones de estrés, aumentando la producción de lípidos de membrana y moléculas de señalización. Algo que debemos tener en cuenta. Las plantas, más que todo, ellas son organismos muy adaptables que pueden ajustar su composición de lípidos para sobrevivir y, ante todo, prosperar en condiciones de estrés. Recordemos cuáles pueden ser las condiciones de estrés. Podemos hablar del estrés hídrico. Recuerden que el estrés hídrico es la falta de agua
o la llamada sequía, o el exceso también mismo de agua por inundación. Además de eso, también existe un estrés salino, que puede ser la presencia excesiva, más que todo de sales en el suelo, ¿no? El otro sería luminosidad, señor. luminosidad también, solar. Sí, también puede ser, sí, señor, el estrés de luminosidad, exacto. Está otro también estrés que es el estrés Profe, térmico. qué pena interrumpirte así de esa manera, pero es que vas muy rápido. ¿Voy muy rápido? Sí, señora. Ah, bueno, Estar listo, vale. atento, Entonces voy a chicos. tratar de ir más despacio, Laura. De pronto soy Bueno, como muy profe, acelera. gracias. Bueno, listo. Gracias. Bueno, entonces mucho sigamos carbohidratos. hablando acerca del estrés que sí. Está el estrés salino, está el estrés lumínico, muy bien. El estrés térmico, que son basado el estrés térmico, recordemos que son cuando son temperaturas muy altas, pero también puede ser temperaturas muy bajas, ¿cierto? Además de eso, también hay un estrés muy notorio. ¿Quién quiere más o menos recordar qué otro estrés podría ser? Muy Por notorio en plagas las y plantas. enfermedades, profe. Sí, puede ser por Por plagas y problemas de enfermedades. patógenos, muy bien. Recuerda el uno, el que más importante, cuando las plantas empieza a verse ese tipo de estrés notorio en sus hojas y eso como muestro yo aquí en el... Falta de nutrientes, Exacto, muy bien, el estrés por El nutrientes, estrés ese también. Cuando hay falta de nutrientes hídrico, profe. esenciales y sobre todo aquellos nutrientes como el fósforo y el nitrógeno que hace que la planta empiece a observarse sobre todo en su parte foliar, muy notorios el enchurcamiento, bueno, ese es más que todo el boro, pero lo que es el secamiento, el amarillamiento, por eso puse esa foto, de pronto que eso nosotros como agrónomos tenemos que tener mucho cuidado en saber observar y sobre todo cumplir con, se puede decir, con protocolos para poder identificar Buenas si es noches, profe. estrés o es algún otro tipo de problemas que estamos hablando, podría ser el estrés o problemas a nivel de plagas, enfermedad o a nivel, en este caso, el estrés por nutrientes. Profe, disculpe. Muy bien. Profe, y por contaminación o factores También. biológicos también. Profe, Sí, también, sobre todo en las partes donde tenemos pues esas grandes industrias que pueden también ocasionar este tipo de contaminación y afectar sobre todo la parte foliar y ante todo la producción de un cultivo, ¿no? Muy bien. Sí, profe, eso incide mucho. Yo le iba a contar una experiencia de una materia que se llamaba morfoanatomía vegetal. Una vez le Sí. hicimos un estudio a unas hojas y miramos que había enrollamiento y había cierta pigmentación, y a lo que le hicimos el estudio y miramos bien, al parecer era porque esa plantación estaba cerca, por decir, de la carretera, entonces el factor del humo y eso incidía de pronto en los factores de estrés en las plantas y se reflejaba en las hojas. Sí, muy bien. Profe, ¿y el polvo? No, el polvo no lo veo como que influya en esto, porque inclusive aquellos cultivos que están a orillas de una vía, por lo general la afectación en gran cantidad, no. Eso sí no. Pero lo de la contaminación que comentaba ahorita su compañero, mire, que fue notorio cuando hicieron las pruebas. Eso sí, sí lo podemos observar. Entonces, cuando hay ese tipo de estreses o el tipo de, sí, a nivel de todos los que nombramos ahorita, existe un aumento de producción de lípidos, en este caso, pues en las membranas. Cuando hablamos de las membranas celulares, hablamos de las paredes, de las células. Entonces, esto lo que permite es que se protejan esas células y que funcionen correctamente. Entonces, para ello es que se producen más lípidos, especialmente, bueno, vamos a ver más adelante acerca de los fosfolípidos, que ellos lo que hacen es fortalecen y mantienen la integridad de las membranas celulares. Profe, disculpe, buenas noches. Yo tenía una pregunta. Dígame. Hola, me llamo Jaime Andrés Ibarra y soy de la zona centro-sur, Tumaco. Profe, tenía una pregunta. ¿También existe el estrés por las alteraciones hormonales de las plantas?
estrés hormonal Sí, de las plantas. sí. Profe Carlos, ¿me podría, No, cierto que no? digamos, hay estrés abiótico que son por Ajá. composiciones ambientales y otros estrés biótico que es por Yo. microorganismos, insectos. El estrés por hormona debe ser que, digamos, cuando usted hace una aplicación hormonal, pues digamos, las aplicaciones hormonales son pequeñas cantidades, así ppms o nano ppms. Entonces, cuando lo aplican en exceso sobre la dosis, puede generar un daño hormonal, digamos, ¿Una toxicidad? una toxicidad por hormonas, pero es por aplicación externa que le aplican. Pero la regulación endógena de las hormonas está regulada. O sea que, profe, disculpe, o sea que el crecimiento y la supervivencia de la planta viene a carecer en este caso. Pero sobre un estrés abiótico, un estrés salino, un estrés hídrico, un estrés por frío. Eso es un estrés que genera la planta. O sea, es un estrés externo, digamos, alta temperatura, esto es por calor. Entonces hay un estrés por calor, se naturaliza en proteína y se restoma. Entonces hay un estrés, pero es un factor abiótico externo. Y el otro es el factor biótico, que son los insectos que, digamos, al comer la hoja, pues van a generar un estrés en la planta. Claro. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, profe, muy amable. En cuanto Profe, qué pena. Señora. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí, dime. Mucho gusto, mi nombre es Vanessa y yo le quiero hacer una pregunta. El color amarillo en las plantas, entonces, es porque el exceso de lípidos. Ahí existen varios, inclusive lo que comentaba ahorita el profe, existen muchas situaciones externas, inclusive internas de la planta. Ahí entraría uno a hacer análisis, se puede decir análisis foliares, análisis de suelos, porque pueden ser por deficiencias nutricionales, por un estrés hídrico, puede ser por un golpe de sol, puede ser por una toxicidad, puede ser por un problema entomopatógeno, o sea, existen muchas cosas, entonces por eso nosotros somos los doctores de las plantas y para poder tener un resultado realmente que podemos certificar o podemos decir, esta es la problemática que tiene esta planta, se deben hacer determinados análisis para poder darle claridad qué posible situación sea la que tenga ese cultivo. Entonces, a veces el amarillamiento. Aquí ayuda, digamos, reforzando lo que dice la compañera. Digamos, yo tengo digamos, algo que me pasó, digamos, en un cultivo donde tenemos, digamos, hubieron mucha lluvia estos últimos 15 días. Las plantas, las hojas de la parte de abajo empezaron a tomar un color amarillento. Eso es, como dijo la compañera, por aumento de lípidos o qué sería. No, eso puede ser una retroalimentación de digamos, de los nutrientes asimilados a otras regiones de la planta. Cuando son hojas bajeras es por falta, digamos, de fotosíntesis, ¿sí? Entonces la respiración es mayor que la fotosíntesis, entonces lo que hace la planta es remover esos nutrientes que tiene esa hoja y los mueve a otros lugares de la planta. La hoja hace amarilla. Profe, yo tengo una pregunta. Vale, muchas gracias. Para completar lo que decía el compañero, pues yo tengo algo de experiencia en el tema del aguacate y, por ejemplo, en estas temporadas de invierno, el suelo suele encharcarse demasiado. Entonces, los aguacates en etapa de desarrollo toman esas tonalidades amarillas y generalmente es porque se asfixian radicularmente debido al exceso de agua en el suelo. Inundaciones, sí. Profe, muy bien. yo tengo una pregunta. Profe, mi pregunta es, ¿las plantas de qué parte extraen los lípidos o en sí hay un proceso de fabricación dentro de esta? No le entendí la pregunta. No, profe, o sea, mi pregunta es, ¿las plantas de qué parte extraen los lípidos? O sea, cuando ellas en sí lo necesitan, ¿ellas lo extraen de alguna parte o ellas por medio de otras moléculas lo forman?
Ya le digo. Bueno, ahí existen varias situaciones. Ellas pueden, depende del tipo del compuesto del lípido, ¿no? Entonces ellas pueden extraerlos. Se habla que las semillas y frutos. Pero hola. Ah, ya. Aló, ¿me escuchan? Sí, profe, estamos. Sí, profe, la escuchamos. Sí, señora, la estamos escuchando. Buenas noches, profe. La verdad es que la escucho muy bajito. Bueno, ya lo escucho bien. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, entonces, los lípidos pueden extraerse de diversas partes de las plantas, ¿sí? En este caso, pues, podemos revisar de que dependen del tipo de compuesto del lípido. Generalmente ellos se extraen por semillas y frutos. Entonces dicen que son las fuentes más comunes de aceites vegetales. O sea, podemos observar que en los girasoles, en el aceite de girasol, ahí estamos extrayendo todos estos lípidos. Por la soya, en el aceite de soya. Por la oliva, en el mismo aceite de oliva. Por el cártamo, en el aceite de cártamo. En la palma, pues en el mismo, ya los que conocen de palma, por el mismo aceite de la palma. Y creo que el otro es por el coco. Se puede mirar que por el coco por el aceite de coco. También se puede, en algunas plantas, almacenan estos lípidos en sus partes verdes. Puede ser por medio de las hojas, o sea, cuando hablamos de sus partes verdes, hacemos referencia a pues, lo que tiene que ver con las hojas, pero también se puede hacer referencia en los tallos. Entonces, hay plantas que son específicas, en este caso, que ellas almacenan esos lípidos por medio, creo que el eucalipto, el eucalipto y la alfalfa. Bueno, ellos pueden también almacenar estas fuentes principales de lípidos, se pueden almacenar en algunas plantas, creo que como la yuca, ellos lo almacenan en las raíces y los tubérculos. Perdón, Elmer, gracias. Y ya lo otro, pues, creo que en las algas y microalgas, ya en la parte microbiana, ya ellas son una fuente emergente de lípidos, o sea, más que todo ellas, esos ácidos grasos y aceites usados de biocombustible, o sea, más que todo se puede hablar de que son fuente emergente de esos lípidos. Ahí podemos nosotros... O sea que Profe, qué pena. los aceites esenciales no entran ahí. Sí, claro. Más adelante los vamos a ver en la división de la parte de los solubles y no solubles. Me dejan avanzar y en el transcurso entonces preguntamos y nos vamos preparando entonces bien juiciosos para un quiz que posiblemente podamos realizar o una dinámica acerca de cada uno de estos temas, ¿sí? Bueno, entonces ya habíamos hablado acerca de las propiedades químicas que tienen los lípidos. Entonces, estas propiedades químicas están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y potasio, ¿sí? Además de esto, en las propiedades físicas los vemos que son untosos al tacto, insolubles en agua y solubles en disolventes apolares. Bueno, aquí ya hacemos referencia a las estructuras de un lípido. Entonces, la estructura de un lípido, aquí hablamos de que está compuesta por un glicerol más 3 ácidos grasos, así como muestro yo en las gráficas. El glicerol hablamos de ácido graso y ácido graso. Entonces, aquí tenemos una molécula de glicerol formada por 3 carbonos. Esto es una molécula de glicerol formada por 3 carbonos. Y aquí tenemos una molécula de ácido graso. De ácido graso, como apreciamos, entonces hablamos que es una molécula de un ácido graso. ¿Cómo se aprecia? El ácido graso está formado por una larga cadena, no sé si una larga cadena en este caso, de carbono. Entonces, ¿qué pasa cuando una de estas moléculas de glicerol se une con estas 3 largas?
Estas moléculas se unen con estas 3 largas cadenas o moléculas de ácido graso, entonces ahí es cuando se forman los lípidos, o bien llamamos bases o triglicéridos, y que se ven de esta siguiente manera. Ay, perdón, se pasó. Buenas noches. De esta siguiente manera, en este caso, en la glicerina. ¿Sí observamos? Entonces, la glicerina o glicerol, como vemos en esta gráfica, aquí tenemos las 3 cadenas, que son estas que vemos estilo como, bueno, en líneas, yo lo veo más bien como líneas, que son los ácidos grasos, y obviamente estos triángulos o líneas en esta manera representa todo lo que hace referente a los triglicéridos. Entonces aquí vemos que es la unión de las moléculas, como dijimos a un principio, es la unión de las moléculas, en este caso de carbono, como hablamos a un principio, moléculas de glicerol y las moléculas de ácido graso, para que en esta unión nos permita entonces tener una estructura de estos lípidos. Clasificación de los lípidos. Aquí traje pues esta gráfica como muy para que ustedes lo puedan identificar mejor. Entonces los lípidos se clasifican en simples, que son las grasas saturadas que están conformadas por ácidos grasos saturados. Entonces aquí lo representa, mire, vemos grasas como el origen de animal, grasas sólidas o enlaces sencillos. En cuanto a las grasas insaturadas, recuerden a un principio cuando hablamos de cuáles son las insaturadas, que hace referencia a los aceites, que son los grasos insaturados. Ahí hablamos que son grasas líquidas o son aquellos aceites de origen vegetal, que por ahí me preguntaban. Entonces, a eso hacen referencia a la clasificación de estos lípidos. Ya en cuanto a la clasificación de los complejos, hablamos de los fosfolípidos. Me disculpan, aquí voy a argumentar un poco más acerca de los fosfolípidos. Bueno, aquí lo tengo más adelante. Los fosfolípidos, que sí me gustaría, ellos son componentes esenciales. Ellos están ubicados en las membranas celulares. Entonces, con una cabeza polar, así como lo mostramos acá, de ácidos grasos. Es importante destacar que los fosfolípidos son esenciales para el crecimiento, el desarrollo de las plantas, ya que intervienen en procesos vitales, que decía el profe hace rato, acerca de la fotosíntesis, la absorción de nutrientes y sobre todo del estrés ambiental. O sea, ahí va a ser fundamental estos fosfolípidos para ayudar a evitar todo esto, o para que haya una respuesta ante el estrés ambiental. Entonces, aquí están los fosfolípidos, están dentro de los lípidos, que son en este caso lípidos de membrana, que son los principales componentes de la membrana celular. Estos son los que vemos aquí como, que aquí inclusive no sé si están viendo con el cursor, que son como que se ve la cabecita y las 2 paticas, por eso ahorita mostraba aquí de esta forma, que tiene el glicerol, grupo fosfato, la cabeza se denomina como hidrofilia, y sus 2 paticas como hidrofóbicas, que son los ácidos grasos. Y está a nivel de los complejos también los esteroides, que uno hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con el colesterol, y lo otro sobre las hormonas sexuales. Ahí hace referencia a las hormonas sexuales tanto del hombre como de la mujer. Bueno, digamos. Los lípidos y sus funciones específicas. Entonces, ahorita inclusive ustedes preguntaban, los lípidos entonces sirven como barrera protectora. Estos lípidos lo que hacen es que forman una barrera protectora contra el estrés ambiental, como la sequía y la salinidad. En cuanto a la regulación térmica, ellos también, los lípidos, ayudan a regular la temperatura de la planta, protegiéndola sobre todo de temperaturas extremas. A veces cuando tenemos heladas o cuando tenemos los golpes de calor, lo que hablamos ahorita acerca de todos esos estrés que se pueden ocasionar, sobre todo por las altas temperaturas.
Y en cuanto al crecimiento-desarrollo, pues estos lípidos participan en el crecimiento, en el desarrollo vegetal, regulando la división celular y la formación de sobre todo de los tejidos en las plantas. Bueno, por ahora tienen alguna pregunta, veo varias manitos levantadas. ¿Puedes volver un momento a la diapositiva? Vamos con los que están levantando la mano. Por favor, levanten la mano para que haya un orden. Entonces, Johan. Profe, buenas noches, ¿cómo estás? Profe, es que la verdad, pues acabé de llegar del trabajo, profe, y no podía ingresar por el link del campus, entonces estaba un poquito perdido, entonces yo les iba a molestar si me podían regalar un pequeño resumen. Qué pena, tutor, con ustedes. No, pues digamos la grabación queda disponible y la puede consultar después. Toca estar muy puntual a las cipas. Ok, profe, y otra pregunta, profe, qué pena contigo. Profe, es que resulta que, pues, como yo tengo un horario un poquito largo de trabajo, y resulta que no había podido ver las últimas grabaciones, y las fui a ver el fin de semana, y resulta que no me dejaban ingresar, como si me se las hubiera borrado o algo así, por el chat. Tocaría, pero deben aparecer en el, revisaríamos por el, ¿a qué grupo pertenece? Disculpe que le pregunte. Ah, Joan. Joan, creo que yo soy, sí, está en el grupo de los que. Listo, entonces hagamos una cosa, Joan, me recuerdas mañana y yo le hago llegar las grabaciones de la primera web. Y ahorita de estas, cuando ya se generen, también les hacemos llegar las grabaciones. Pero por lo general siempre se cuelgan en el foro de noticias. Y entonces ahí ustedes pueden acceder a estas grabaciones. Ok, muchas gracias. En el grupo de Teams, digamos, cuando ustedes están allí en el grupo de Teams, en la parte de arriba, archivos, dice publicación de archivos, agenda bioquímica. Entonces, donde dice archivos, hay una carpeta que dice recordings. Entonces, ahí están las grabaciones. Ahí está la CIPA y la webconferencia. Entonces, mientras que la carga el director al campus, pues la pueden revisar, digamos, a los 20 minutos después de que se cierre, ya está de consulta disponible. Ok, super, muchísimas gracias. Qué pena contigo. Bueno, con gusto. Blanca Reina. Profe, qué pena, interrumpo. Que casualmente, mira que las dos CIPAs que se han realizado, los links dentro de la plataforma no están sirviendo. Y su merced envió al correo del curso, pero lo envió en imagen, entonces no se pudo copiar. Entonces, como para ver si de pronto para el próximo, de pronto no sé si podían echarle una checada al campus, porque sí, yo me tocó pedirle a una compañera y bueno, ella no sé cómo haría para sacar el link, pero sí como que se nos ha dificultado ya qué día y hoy también para ingresar. Es que ustedes tienen que inscribirse directamente en la plataforma, ¿cierto, profe? Lo hacen directamente en la plataforma. Sí, profe. Si no, digamos, ingresan aquí al grupo y ahí en la agenda de bioquímica, ahí ingresan a la reunión. También pueden hacerlo. Dice la agenda. Sí, aquí en el grupo de bioquímica dice agenda bioquímica y ahí aparece las CIPAs programadas. Entonces ingresan a la CIPA correspondiente. Sí. Ok, profe, voy a revisar por el lado de la agenda. Muchas gracias. Pero la agenda aquí del grupo de bioquímica. Ajá. En el grupo de estudiantes. Bioquímica. En el TIN, en el grupo de estudiantes. De grupo de estudiantes, ahí en la agenda bioquímica está, desde ahí se programan las CIPA y conferencias. Listo, profe, gracias. Blanca Reina ya. Profe, pero es como una dudita que me surge, pues. Desde la plataforma, pero no me dejaba ingresar. Yo la busqué por el team. Yo tuve que pude encontrarla. Ah, bueno. ¿Por qué? Respetemos el turno, por favor. Respetemos el turno para que no nos... Blanca Reina. Gracias, profe. Profe, es una duda que me surge
pues dice que los lípidos están en la membrana celular, pero pues de todas maneras voy a hacer la pregunta. ¿Todas las plantas tienen lípidos? Pues porque el girasol pues extrae aceite de sus semillas, el aceite de coco. Entonces, ¿todas las plantas tienen lípidos? Sí, señora. Todas, porque todas tienen membrana celular. Sí, profe, gracias. Eso pensé. Elmer. Yo también me refiero a la parte de los lípidos. La parte de los lípidos también cuando no tienen lípidos es por la falta de agua. Por ejemplo, en estas horas de calor, ellas mantienen secas y uno pues por ejemplo, lo que hacemos acá donde yo vivo en el centro oriente, yo vivo en el centro oriente de Cúcuta. Nosotros acá pues tenemos pues diferentes cultivos. Nosotros lo que hacemos es echarles agua, aplicarle abono. Al aplicarle agua y el abono hace que ellas no pierdan los lípidos. Los lípidos se pierden es cuando no les riegan, no les aplican un buen abono. Por eso ellas pierden el lípido, porque no tienen esa parte fundamental que es el agua y el abono. Digamos, todas las plantas necesitan agua, fertilizantes, y que eso lo extrae del suelo. Y de la atmósfera extraen el CO2, que lo utilizan como fuente de carbono. ¿Sí? Y en el proceso metabólico, digamos, en el caso de los lípidos, está por el metabolismo de los ácidos grasos que sea en los plastidios o en el retículo endoplasmático, sea el proceso de síntesis de los lípidos. Entonces, todas las células generan lípidos, todas las células están en la capacidad de generar lípidos, proteínas, para todo su proceso de crecimiento y mantenimiento celular. Entonces, digamos, es fundamental el agua, el riego para transpiración y los fertilizantes, digamos, ya sea elementos mayores o elementos menores, son necesarios para el crecimiento de la planta. Pero no solamente para los lípidos, todo el conjunto. Ajá. Pues hay lo que, pues todas tienen, pero hay unas que se habla de que posiblemente no son tan ricas en grasas o en aceites, ¿no? Lo que decía ahorita la estudiante. Pero todas contienen lípidos en alguna forma, ya sea en sus membranas, como reservas más que todos energéticas, o también como se pueda decir que como protección en su superficie. Entonces sí la podemos, y lo que dijo el profe sí tiene toda la razón. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Aquí, profe, aquí hay otras 3 preguntas. Bueno, sí, señor. Johan, Sí, las señor. últimas 3 y continuamos. Vale, sí, señor. Johan, ¿tiene alguna pregunta? Profe, qué pena respecto al tema. Profe, es que estoy un poquito perdido. O sea, los ácidos grasos es el mismo conjunto de ácidos carboxílicos o no. Diferente. Es que estoy un poquito perdido con el curso pasado, mi profe. O sea, porque digamos en la estructura química yo veo, digamos, que aparecen alcoholes, ácidos carboxílicos, pero entonces no entiendo, digamos, o sea, estoy un poquito perdido, profe, digamos, de los lípidos y de lo de las biomoléculas. No sé la conexión que tienen entre los aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos con los ácidos grasos. ¿Sí me hago entender, profe? Sí, toca que lea un poquito más del libro. Toca leer más, muchachos, porque si se atienden a la que desarrollan la CIPA, pues no van a entender los temas. Hay que leer antes de ingresar a estas CIPAs. Ok, profe. Qué pena contigo. Esa era mi duda. Muchísimas gracias, profe. Bueno. Alfonso, profe, yo tengo... Sí, señor. Profe, de pronto para aclarar el tema de lo que dice el compañero, un compañero hizo una pregunta que de dónde las plantas, digamos, toman o crean los lípidos. O sea, lo que estaba explicando usted. O sea, hay muchos factores de la luz, de la temperatura, del agua, de los nutrientes. Creo que de las hormonas también, profe, porque hay
la planta tiene dos tipos de hormonas, la auxina y creo que el etileno, que son las que estimulan. El estrés ambiental, la genética, la edad también influye, ¿no? Y el tipo de suelo serían como los factores. Eso, digamos, los lípidos lo vamos a ver en el metabolismo primario, digamos, hace parte del metabolismo primario, pero así Y lo como otro que pregunta de pronto el compañero, ¿cómo hacen para crearle las plantas? Bueno, el producto final que se ve, donde se ven reflejados los lípidos, lo que decía la profesora, en el aceite, digamos, de palma de aceite, en el girasol, pero digamos, donde se producen, pues son procesos celulares, ¿no? De la membrana celular, que son en las vías de ácidos grasos, de los gliceroles y sí, y demás, de ahí donde se sintetizan y se hacen los lípidos, ¿no? Como tal, como para que lo tengan claro. el metabolismo primario, digamos, allá en la célula a nivel de los plastillos, pues se comienza a generar esas rutas metabólicas, pero eso vamos a ver en las cipas de metabolismo primario. Lo hablemos, Sí, era como un resumen, como para ver si avanzábamos, pero sí. Sí, toca que no hagan más preguntas, porque estamos repitiendo otra vez lo mismo. Sí, se está. Listo, profe. Omar Fernando, la última, y continuamos. Buenas noches, profe, ¿cómo están? Bien, gracias. Profe, pues más que una pregunta, querer hacer como un aporte, pues no sé, pues los compañeros que trabajan en el tema agrícola, pues de pronto les puede servir en mi tema personal. Pues es bien sabido que los lípidos pues juegan un papel importante en la resistencia de las plantas, ya sea por estrés hídrico, por plagas y enfermedades y esos temas. Pero en mi experiencia personal, otro que me ha ayudado mucho a mí en el tema del estrés en las plantas es el ácido acetil y salicílico, que pues que es la misma aspirina, ayuda muchísimo a los lípidos, los ayuda a reforzar para reforzar el tema del estrés en las plantas. Y pues lo he ¿El cuál probado y es muy bueno. El ácido acetil y salicílico es la misma aspirina. Aspirina. Entonces era ¿Y como la hacer ese aporte. Vale. Listo, vamos a continuar. Bueno, sigamos. Entonces aquí también, inclusive esto profundiza también un poco de todo lo que han preguntado acerca de la función de los lípidos, la importancia a nivel biológica, ¿no? Ya que realizan diversas funciones en los organismos como son. O sea, son fuente de reserva energética. Está ahí como podemos observar en las gráficas. Tienen una cubierta protectora, en este caso pues en la manzana y vemos en el colesterol precursores de algunas hormonas, vitaminas y sales biliares. Ahí hablamos del colesterol y los glóbulos rojos. En la fusión del cerebro son componentes estructurales de las membranas celulares como los fosfolípidos, los colesteroles. Ahí inclusive se observan las gráficas de cómo se podrían observar en las membranas celulares. También se habla que en la coagulación de la sangre, en las plaquetas. Y además de eso, en los animales están como aislantes térmicos. Otro que los lípidos desempeñan una importancia fundamental en las plantas debido a diversas funciones biológicas, lo que hablábamos hace rato. Entre los roles destacados, mira, ahí volvemos y repito, están los componentes estructurales, dice que los lípidos forman parte de las membranas celulares, contribuyen a su integración y funcionalidad. En el almacenamiento de energía, dice que algunos lípidos, como los triglicéridos, sirven como reservas de energía para las plantas durante periodos de escasez. En cuanto a la señalización y regulación, también algunos lípidos como los fitoesteroles y los glucolípidos participan en la comunicación celular y la regulación del crecimiento y desarrollo. Además, también en cuanto a la protección y defensa, algunos lípidos como los terpenos, ellos actúan como repelentes de herbívoros y patógenos, contribuyendo a la defensa de estas plantas. O sea, que sí, por lo general, nosotros los lípidos los encontramos en funcionalidades biológicas que permiten de que las plantas, pues, de estos lípidos desempeñen una gran importancia en nuestras plantas, ¿no?
lo que habla ahorita acerca, entonces, los lípidos en cuanto a la importancia en estas mismas plantas, como son moléculas esenciales para la vida de ellas mismas, o sea, de estas plantas, desempeñan pues roles claves que decía anteriormente, ayudan para el almacenamiento de energía, la estructura celular, en cuanto a la protección y la señalización. Entonces, en cuanto al estudio fundamental para comprender realmente la fisiología de las plantas y ayudan pues más que todo pues a mejorar la producción agrícola. Entonces, debemos tener claro que los lípidos cumplen una función principal en nuestros cultivos para que ellos permitan de que la planta tenga un buen desarrollo, un crecimiento y ante todo una muy buena producción. Bueno, estas son como dos preguntas que tengo que resume prácticamente todo lo acerca sobre las temáticas de lípidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven afectadas las plantas por la eficiencia de los lípidos? Entonces, cuando tenemos deficiencias de lípidos, en bueno, hay deficiencia de lípidos, entonces empiezan a haber unos efectos negativos en el desarrollo y el crecimiento de estas mismas plantas, ¿no? Entonces empezamos a ver reducción del crecimiento. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar eso? Entonces dice que las plantas pueden presentar un crecimiento lento debido a la falta de energía y de los componentes estructurales esenciales. Además de eso, empezamos a identificar debilidades de las membranas celulares, en este caso, pues la eficiencia de fosfolípidos que puede debilitar estas membranas, haciendo las plantas mucho más susceptibles a daños y fugas, ¿no? Además de eso, mayor susceptibilidad al estrés. Entonces podemos observar cultivos, sobre todo identificar plantas que son totalmente susceptibles a condiciones de estrés, a toda la clase de estas condiciones de estrés como la sequía, las altas temperaturas, fácilmente cuando son atacadas a nivel de insectos, plagas o patógenos, entonces debido a la falta de estos lípidos protectores como las ceras. Además también cuando observamos problemas en la señalización celular, o sea, empezamos a ver las deficiencias de estos lípidos que actúan como hormonas o mensajeros secundarios, pueden afectar la capacidad de las plantas para regular su crecimiento, vuelvo y digo desarrollo y sobre todo la respuesta al estrés. Esa sería una de las preguntas que debemos siempre tener muy claros o hacernos cuando empezamos a observar ese tipo de comportamientos en las plantas. Entonces, ¿cómo se ven afectadas las plantas por la deficiencia de lípidos? Entonces, ahí está la forma de las deficiencias. Perdón, esa es la misma pregunta. Sí, me van a disculpar, pero no sé qué pasó bueno, listo. Entonces, eso es lo que podemos observar. Ya en cuanto a los lípidos, las funciones biológicas, pues eso desde un principio, pues los lípidos en los humanos sirven de reserva de energía. En los animales, pues son como aislantes térmicos. Y en cuanto a nivel de salud, en este caso, protegen las articulaciones. Ya eso ya es más de la parte. Eso hacemos referencia pues a los lípidos. Traje hoy pues más que todo este CIPA basado pues en la importancia de los lípidos en las plantas para que nosotros podamos identificar o ustedes puedan identificar de mayor forma cuáles pueden ser esos comportamientos o por lo menos los signos o síntomas que podemos observar en estas plantas. Bueno, entonces podemos hacer otro tipo de preguntas, mientras entonces ahorita pues hacemos unas 2 o 3 preguntas a ver quién me las puede contestar. Entonces veo 2 manos. Joan, André y Víctor. Buenas noches, profe. Profe, es que es una pregunta particular que yo tengo, bueno, profe. Es que resulta que yo tengo un cultivo de fresas, patrona.
espera, perdón. Y resulta ¿Un cultivo que de qué? Perdón, no le escucho bien. de fresas. Ah, de fresa, Y sí, señor. no sé si su merced conoce, pues nosotros le llamamos a unas aves mirlas, que son, bueno, unas aves y se comen mucho la fresa. Entonces, yo creo que está un poquito relacionado el tema, porque ahí vi que decía que los lípidos podían ayudar en defensa para la planta. Entonces, mi pregunta era, ¿qué le podría aplicar para que no se comieran tanto la fresa? Es que devoran muchísimo la fresa y más que todo es la fresa más grande. Pero esos no son los lípidos. Eso ya es Profe, más de problemas. pero profe, Sí, él porque decía que terpenos, pero entonces yo nunca he escuchado es que las que, fresas son muy atractivas por el aroma que emiten, entonces llegan ahí, son aromas dulces. otra, y Tendría que utilizar alguna polisombra, algo así para que no ingrese las mirlas, o hacer de cacería. es complejo el tema. Bueno, profe, y otra pregunta, también digamos pues las flores de la fresa tienen unos piojitos que nosotros les llamamos thrips. También Sí. podría ayudar los lípidos a contrarrestar ese problema, pero el problema es que yo manejo la fresa química, por lo que en el sector cultivan mucha fresa química. Entonces ya se ha tratado de hacer, digamos, cultivos sostenibles de fresa, pero es un poquito delicado por los vecinos alrededor. Entonces no sé si hubiera alguna manera de implementar los crecimientos de los lípidos para de pronto contrarrestar el problema de tantas plagas. Pues Porque utilizo mucho químico y a mí me gustaría una forma más sostenible, pero se ha trabajado un poquito con el tema, pero no hemos llegado a la solución para dejar de aplicar Bueno, tanto hay varios consejos que de pronto, pues ahorita después miramos y le cobramos la asistencia. Bueno, mentiras. Entonces, No, estamos vamos en el invitados. uso, por lo menos para reforzar barreras lipídicas, podemos decirlo, o repelar insectos y repelar insectos. Por lo general, las veces, pues, como hemos ido a trabajar con cultivos de clima frío, pues en zonas veo mucho que utilizan el uso de aceites vegetales. O sea, ahí hacen unos aceites basados como del llamado cirolatos con aceite de ajo y otros con, creo que es el cultivo ese de NEN, creo que es que se llama así. Ellos más que todo lo hacen y lo que hacen es reforzar esa barrera lipídica, perdón. Y ayuda ese tipo de aceites ayudan a repeler insectos. Otro que he visto es que ellos aplican bioestimulantes ricos en lípidos. Entonces ellos lo que hacen es que esos son a base de extractos de algas o esencias. Vuelvo y digo, son como hidrolatos. Entonces eso lo que hace es que fortalece la cutícula en este caso, pues de las fresas. Y lo otro, pues sí, ya ustedes tienen que revisar, porque yo veo que usted, por lo general, la gran parte de los que cultivan fresas, pues muy pocos manejan asunto del control nutricional. Entonces, ahí tendrían ustedes que revisar qué tipo de fuentes orgánicas o fertilizantes naturales podrían, pues, utilizar para poder contrarrestar un poco de pronto esos ataques de plagas, porque a veces sabemos que una planta cuando no es bien nutrida, pues es una planta mucho más susceptible a cualquier ataque de plagas o enfermedades. Entonces, ahí se tienen que revisar esas cosas, pero de recomendación, pues como le digo, tendrían que revisar eso acerca del uso de esos aceites vegetales para que sea algo como más orgánico. Ok, profe, porque, profe, pues en un tiempo yo una vez asistí a una web conferencia de cultivadores y me recomendaban que hay, bueno, llamémoslo insectos que se comen, digamos, a la plaga, o sea, digamos, en el caso del trip, hay otros insectos que se comen a la plaga, pero el problema es que de pronto por uno incorporarlos en el cultivo,
pueda ser Sí. un problema mayor. Entonces, uno como que prefiere quedarse quieto, sinceramente. Pues no sé si estaría también bien implementar el sistema de otras alternativas de insectos para contrarrestar el problema, porque también hay otra problemática respecto a las arañas, ácaros, que también es otro gran problema de la fresa. Digamos, hay un Hay que anal- curso en el programa que llama Manejo Integrado de Plagas. Allá va en todo eso de manejo de las plagas. Control químico, biológico, cultural. Toca hacer una integración de las técnicas de manejo. Ah, ok, tutor, muchísimas gracias. Sí. Qué pena con usted. Casi, No, sí, porque tranquilo. la fresa casi no es así, es un problemático, digamos, muy problemático de plagas, pero también tiene mucha responsabilidad química. Entonces, hay que hacer manejos integrados. Sí, exacto. Muy bien. Brian, Ah, listo, tutores, muchísimas gracias. Qué pena ¿Y, con profe? usted. No le sale. Muy bien, Joan, gracias. Bueno, profe, apoyando ahí lo que pregunta el compañero, es que creo que estamos, bueno, un poquito como confundidos. O sea, porque hay una cosa y es que hay que ver que, bueno, una biomolécula pues se forma de principalmente las 4 partes, ¿no? De los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Pero como tal, esas cosas, o sea, esos 4 puntos específicos, o sea, ellos son la base de la vida, ¿sí? O sea, ellos no son como que un producto que usted va a aplicar o que va a echar, no, sino es, digamos, de ahí parte la vida, porque por ejemplo hay que ver que el ácido nucleico se forman, pues, Son o sea, están, protectores. sí, es el ADN y el ARN, o sea, es algo que uno nunca va a poder formar, digamos, de cierta forma. Entonces, Sí. digamos, he visto que ha pasado ya en las 2 clases, pues como que tenemos ese pensamiento distorsionado, pero hay que ver que, o sea, como tal lo que estamos hablando, los 4 temas que vamos a hablar, básicamente, es que es la esencia de la vida, o sea, no es algo tan arriba, sino muy desde abajo, desde donde nace. No es que vamos a echarle una sobrecarga de lípidos o de carbohidratos, no, sino es la esencia de la vida para formar algo, ¿sí? O sea, no es como como le dijera, como sí, como tan ya muy a la, digamos, como a la vista humana. Entonces, por ejemplo, hay que ver que no es que uno, si le echa esto, pues va a aumentar los lípidos, o si le echa esto, va a aumentar los carbohidratos, no. Lo que pasa es que nosotros, pues, por ejemplo, para que la planta esté bien balanceada de lípidos, de todos esos 4 que vamos a hablar, digamos, estas clases, pues tiene que la planta estar bien nutrida en sus condiciones óptimas en todo eso, para que ahí ya o sea, esté regulado todos los 4 elementos, ¿no? Que van a formar todas las estructuras, todas las hormonas, todo el desarrollo, todo eso, ¿sí? Entonces, pues no es que uno vaya a coger y voy a echarle lípidos, hoy voy a echarle carbohidratos, no, sino la clave está es en dar un balance perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el compañero que dice que tiene fresas, pues digamos, no es que si aumente algo, pues va a dejar que se coman los animales las fresas, porque las fresas es una fruta que tiene mucho dulce, entonces pues todos los animales van a querer comerse en las fresas, ¿sí? Y pues cuando uno intenta cultivar de una forma orgánica dentro de una zona química, pues realmente nunca va a tener un follaje perfecto, nunca va a tener fresas perfectas, porque pues obviamente sabemos. Estimados estudiantes, por favor precisen la pregunta sobre lípidos porque nos estamos dispersando. ¿Sí? Sí. Entonces, si es la pregunta sobre lípidos, les damos micrófono. Si no, pues ese es otro espacio. Sí. Ya pueden ustedes tertuliar. Pero, profe, algo que sí le recalco, o sea, bien lo que dice Brian, de cuando hablamos de acerca de todas las biomoléculas, él da esta frase que son la esencia de la vida. Y sí lo veo como algo que es así porque estas biomoléculas, ellas forman parte de todos nosotros, o sea, sobre todo de todos los seres vivos, ¿sí? Y que sobre todo que basado en eso se permiten que ocurran muchos procesos biológicos, o sea, por medio de esas biomoléculas que son muy importantes para todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o sea, en estos mismos procesos biológicos que se hacen. O sea que, pues sí, Brian,
Está bien lo que usted dice y lo que acaba de decir el profe Carlos acerca de que no nos salgamos del tema. Bueno, entonces 2 preguntas más y una vez hago al azar, voy a escoger a unos estudiantes, les voy a hacer una pregunta, creería que escogería unos 3 o 4 estudiantes, les voy a hacer una pregunta y basado en eso, lo que me respondan, pues ahí tomamos la decisión para revisar acerca de subirle unos puntos en la siguiente, pues podría ser ahorita en la tarea 2 la tarea 2 y los tendríamos como en cuenta, no sé, profe Carlos, ahí nos pondríamos de acuerdo dependiendo a qué grupo pertenece, a ver si entonces podemos. Y que hayan registrado la asistencia. Sí, exacto, y que esté dentro de la asistencia, muy bien. Entonces. Pues hay una pregunta aquí de Lina, ahí sí. ya le di acceso para que haga la pregunta. Muy buenas noches para todos. En realidad no es una pregunta, más bien es como una sugerencia muy respetuosa para todos y es la siguiente. Pues la docente, la tutora está realizando la presentación de las temáticas que tenemos y yo sugiero, con todo el respeto que todos se merecen, que dejemos que la tutora finalice la presentación y que finalizando nos den un tiempito para hacer preguntas o inquietudes que tengan al respecto, porque estamos como distorsionando la presentación, la temática y no estamos avanzando. Muchas gracias. Muy bien, Lina. Sí, señora. Tendremos en cuenta eso, sí. Muy bien. Listo, entonces pasemos a la pregunta aleatoria, profe. Bueno, muy bien. Entonces, no me preocupe que no vamos a rajar a nadie, sino el fin es poder que todos podamos participar. Bueno. Vamos. Jesús Javier Sánchez Jiménez. ¿Sí está? Jesús Javier Sánchez Jiménez. Por favor, levantar la mano para darle el micrófono. ¿Sí está? Es importante, jóvenes, que cuando se conecten estén atentos. ¿Jesús David Sánchez? Sí. ¿Jesús David León? No, a Jesús David. ¿Cómo es? ¿Jesús David Sánchez? Jesús Javier Sánchez Jiménez. Bueno, aquí le voy a activar el micrófono. Listo, profe, ahí ya tiene activado el micrófono del estudiante. Muy bien, Jesús. ¿Me escucha, Jesús? No. Profe, hagamos otra dinámica. Digamos, la profe tiene las preguntas y que la quiera contestar, levanta la mano. Bueno, también. Sí, listo, vale. Mejor para que sea algo más participativo. Sí, digamos, podemos dar la pregunta y el que tenga la respuesta levanta la mano. Listo. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué son los lípidos? O sea, que lo digan, expresen con sus propias palabras, ¿qué son los lípidos? ¿Y cuál es la importancia en las plantas? ¿Quién Bueno, desea? Brian levantó la mano. Bueno, Brian, muy bien. Dígame, cuéntame. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Profe, para mí los lípidos son biomoléculas pues, orgánicas que están formadas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y le sirven a las plantas o tienen la función en las plantas como de una reserva de energía y también de utilizarlo como mecanismo de defensa frente a diferentes tipos de estrés o diferentes tipos de organismos diferentes tipos de organismos que la quieran dañar o pues hablando pues de los climas y todo eso. No supe cómo desarrollar bien la respuesta. Bueno, muy bien. Muy bien, bueno, en cuanto a los lípidos está bien el concepto, pero siempre es bueno, o sea, ¿y quién de pronto quiere responder que le faltó complementar un poco acerca sobre por qué son importantes estos lípidos en las plantas? Veo que hay varias manos levantadas.
John Héctor. Profe, le damos el paso a John Héctor, que veo que está ahí como de primero. Entonces, Brian. Buenas noches, compañeros tutor. Buenas noches, Brian. Sí, señor. Los lípidos pues, actúan como una reserva de energía. Por ejemplo, las semillas almacenan y evacúan como las semillas y los granos como el polen. Y pues son muy importantes porque pues las plantas requieren de mucha energía para poder evolucionar como sus frutos y que tengan una buena polinización. Sería como su aporte acerca de señora. la importancia que tiene. Pero mire la pregunta. Los lípidos, ¿por qué son importantes en las plantas? ¿Por qué son importantes? O sea, los lípidos son esenciales en las plantas, ¿por qué? Como una función estructural de almacenamiento de señalización y defensivas en las plantas. O sea que son como, pues actúan como una defensa. Sí, muy bien, puede ser. Como una La defensa, clave es en la como estructura, sí, metabolismo. Es como de defenderse de algunas cosas, como algunas plagas o enfermedades. Bueno, muy bien. ¿Quién tiene otro concepto? Vamos a darle la palabra a Alfonso Javier, que es el segundo levanta la mano. Listo, sí, señor. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Profe, lo que usted recalcaba en la clase, pues la importancia de los lípidos, la importancia vital es formar parte de la membrana celular y mantener su estructura y función de las plantas, ¿no? Eso es lo fundamental. Almacenar energía y, digamos, en forma de triglicéridos y el transporte de vitaminas y reglamentar la señalización celular. Para mí, esos son los 4 ítems vitales de los lípidos en las plantas. Ya. Bueno, muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo podemos nosotros identificar una planta cuando tenga deficiencias de lípidos? ¿Cómo podemos identificar de pronto esas plantas con deficiencias de lípidos? Jaime Andrés Ibarra tiene activo el micrófono. Jaime Andrés. La Gloritica aquí. Bueno, no dice nada. Está inactivo. La palabra a Elmer. ¿Qué opina? Elmer Alexander. No opina, profe. Tampoco. Entonces, el siguiente, Claudia Paola. Claudia. Hola, buenas noches, tutores. Para identificar cuando hay deficiencia en los lípidos, pues que la coloración de la planta es amarillenta, hay decoloración de la hoja, hay retraso en el crecimiento y el desarrollo de la fruta es deficiente. Bueno, esas pueden ser unas también. Recuerde que nosotros hace ratos se habló acerca de cómo se ven afectadas estas plantas, ¿no? Con la deficiencia de lípidos. Vemos que, recuerda que una de las que yo más renombré fue sobre la reducción del crecimiento, las debilidades en las membranas celulares. ¿Qué otras recuerdan ustedes? Bueno, démosle la palabra a Ana Marcela Mojica. ¿Qué opina ella? Muy bien. Sí. Yo recuerdo que usted hablaba mucho del estrés, que puede ser una señal de deficiencia de lípidos. ¿Del manejo del estrés? Sí, señora, del estrés en la planta.
exacto, hay mayor susceptibilidad a estrés. O sea, se vuelven más susceptibles a condiciones de los tipos de estrés, ¿no? A varios tipos. ¿Y cuáles son esos estrés que podemos identificar? Recuérdenme a ver cuáles son esos tipos de estrés que pueden afectar a las plantas. Abióticos y de los bióticos. Pero lo que hablamos a Luisa Fernanda, digamos que nos otra opinión. Sí, señor. Luisa Fernanda, desactiva el micrófono. ¿Qué opinas? Veo, nada, no opina. Pero veo por ahí en el chat que han escrito. Hay uno que dice, Laura Camila, veo que dice yo, profe. No, pero es que no levanta la mano. Que no levantaba la mano. Creo que en el chat. Ya. Específico. Víctor Leonardo Rojas. Opina. No hablan. Nada, profe. Bueno, vamos a darle la palabra al siguiente. Gerardo Hoyos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bien, gracias. Recuérdame entonces cuáles son los estrés que se pueden evidenciar en la planta. Bueno, señor, de lo que yo puedo hablarles, pues la deficiencia de la planta es cuando, por ejemplo, la falta de agua y la falta de nutrientes, por ejemplo, cuando en el falta, como usted dijo, en la falta de crecimiento, en su desarrollo. También podemos encontrar que la planta o cualquier cultivo esté compitiendo con las malas hierbas, que también le quitan los nutrientes a la planta y eso influye en el crecimiento y el desarrollo de la planta. No, pero ese es otro tipo de... Eso es otra cosa. Sí, eso no tiene nada que ver con el estrés. La competencia de nutrientes y eso no tiene nada que ver con el estrés. Pero bueno, muy bien. Karen Gisela. Buenas noches. Buenas noches. Digamos, las hojas marchitas, la falta de agua, las temperaturas que a veces están como a temperaturas extremas, también pueden tener como daños. Manchas, también se pueden presentar manchas en las plantas no, en las hojitas, ya sean blancas, amarillas, presentan muchas como quemaduras, por decirlo así. Incluso a veces también en el tallo. No sé. Signos y síntomas que se puedan observar en la parte foliar. Le dice usted, con manchas, enchurcamientos, puede ser con necrosidades. Bueno, muy bien. Muy bien. Alfonso Javier Torres. Buenas noches nuevamente, profe. ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es, en cuanto a los lípidos, ¿no? Estamos hablando acerca de las plantas, ¿cómo se evidencia cuando las plantas tienen algunas deficiencias de lípidos? ¿O está deficiente? Ok, profe. Dependiendo a la clase que usted nos acaba de dar, el estrés se asocia primeramente a los factores. Acuérdese que usted había mencionado que si de pronto había el estrés por luz, la planta puede tener, digamos, un color amarillo por la temperatura, ¿no? Si hay mucha agua en el crecimiento, la puede alterar por falta de nutrientes, ¿no? Porque si no hay nutrientes, la planta, digamos, ¿cómo se manifiesta el estrés? Digamos, en el color de la hoja morada, si le falta potasio,
pues se va a ver marchitez, ¿sí? Nitrógeno, si digamos, si tiene falta de nitrógeno, la planta que va a generar, digamos, en el crecimiento, en la clorofila, ¿sí me entiende? Todo eso depende de los nutrientes, la temperatura, o sea, el estrés se asocia por los factores, ¿sí? Que de la eficiencia del tipo del suelo también, el estrés ambiental, lo que le dije yo, de pronto el enrollamiento en una planta es un estrés, dependiendo de los factores ambientales, como le digo, si un cultivo está, digamos, en una zona industrial o cerca de una vía donde está expuesto al humo, a factores de contaminación, obviamente la planta va a presentar un estrés en las hojas de enrollamiento o de malformación. Entonces se manifiesta dependiendo de los factores. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos acerca de cómo se ven afectadas estas plantas, pues ahí está, usted está hablando acerca del estrés, muy bien. Entonces, mayor susceptibilidad al estrés, eso es lo que vemos. Entonces, lo que se observa es que esas plantas van a ser más susceptibles a todas esas condiciones de estrés. Entonces, ahí hablábamos que como la sequía, las altas temperaturas, posible al ataque de patógenos, debido a esa misma falta de lípidos protectores. Por lo general, esos lípidos protectores se observan es como en la cera, o sea, se convierte como en algo que blinda sobre todo los frutos y ayuda a evitar de que haya ese ataque de patógenos o sobre todo de plagas, ¿no? Muy bien. Voy a hacer una última pregunta y pues damos por terminado el CIPAS. Es una pregunta muy fácil que inclusive fue lo último que vimos. Eran 3 respuestas nomás. Y así, ¿cuáles son en cuanto a los lípidos las funciones biológicas que tienen estos lípidos? Recuerde que hablamos de los humanos, de los animales. ¿Cuáles son esas funciones biológicas? ¿Sirven para qué? Casi digo. Le damos la oportunidad a Lina. Muy buenas noches. Hola, Lina. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, señora. Bueno, las funciones biológicas son las 3 que mencionaba anteriormente y son la reserva de energía en la parte de los humanos, en los animales es un aislante térmico y por último protege las articulaciones. Muy bien, esa era la respuesta. Bueno, entonces, eso hace referencia pues hoy al CIPAS, igual como orientadores y en acompañamiento que realizamos en el curso, estamos pues para apoyarlos. Desde el team, desde los foros, estamos siempre muy atentos pues a retroalimentarlos. Lo que le pedimos acerca sobre todo esta actividad que estamos en la segunda tarea es que, como es una actividad grupal también, por favor tengan muy buena comunicación con sus compañeros, traten de ponerse de acuerdo porque esta tarea tiene pues unas actividades específicas que deben realizar por días, por semanas, que les ayuda mucho a ustedes para que puedan obtener una muy buena nota. Recuerden que hay unas primeras actividades que son exclusivamente la participación en el foro, que son individuales, que son nota individual, y ya lo otro es cuando ustedes compilan toda la información y se ponen de acuerdo, porque por eso ustedes se les habló acerca de los roles, inclusive ustedes tenían que cada uno tener un rol para poder participar bien en esa tarea, para que puedan llegar a un común y sobre todo un final pues exitoso para que entreguen algo bien, de verdad, bien realizado. Las preguntas pues no están muy difíciles, inclusive ustedes pueden también, yo lo veo también de esa forma, de que ustedes pueden también pues investigar, indagar con otras literaturas, pero recuerden que las normas APA, la referencia bibliográfica, la citación son muy importantes en los trabajos que ustedes presenten. Así sean de segundo periodo, de primero, de tercero, ustedes tienen que siempre tener claro de que un trabajo
que ustedes presenten deben llevar o deben estar bien estructurados según las normas APA séptima edición. Entonces es importante, muchachos, que de verdad presenten unos buenos trabajos, no presenten por presentar las cosas. Me gustan estos grupos, veo que son estudiantes que indagan, preguntan, tienen conocimiento y eso ayuda a que se enriquezcan cada día más y de paso pues nosotros también como docentes nos enriquecemos también con sus experiencias y conocimientos que tengan. Entonces, yo creería que no es más nada por el día de hoy y desearles de verdad muchos éxitos y que sigan juiciosos en todo este proceso con la universidad y sobre todo con sus carreras. Entonces, no sé, Bueno, listo, profe, si profe. tiene. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Gracias a profe, todos y también le una feliz agradezco. noche. Bueno, que tengan una feliz noche.